Esta clase de temas en realidad pues yo no los considero relevantes como el ser vegano, pero se puede aprovechar, ya que pues, me lo ha preguntado un amigo, para hacer un análisis fenomenológico del asunto y tener una base más concreta para emitir juicios al respecto, ¿no? Entonces, en principio, pues uno observa la técnica elemental de la tecnología del espíritu, que es el sujeto en su contexto y en su reconocimiento de sí mismo. Entonces, el acto de ser vegano va a constituir inicialmente, de entrada, una negación de diferentes fuentes de alimentación que nos han caracterizado como animales a lo largo de milenios, según la convención general, ¿no? Hay que hacer un pequeño punto respecto a esta especulación de que el intestino humano, por el hecho de ser más largo, esté precisamente menos o más capacitado en términos científicos para digerir carne, porque se supone que ésta se pudre. Eso es una tontería, ¿no? Porque ya al entrar cualquier bolo alimenticio, o sea, la comida en el estómago, esta se transforma en una especie de pasta y ya pierde propiedades de carne como tal, así que no es la carne la que está en el intestino tanto tiempo, ¿no? Son cuestiones técnicas con las que se pretende justificar una contradicción con la que se pretende sustentar una contradicción de la naturaleza humana, que es el hecho de que comemos de todo para vivir. Pero luego tenemos como trasfondo una especie de contrariedad en la identidad humana fundada en una noción de superioridad moral respecto de los animales. Es decir, ellos se comen entre ellos. Un vegano pues no va a tener problema, supuestamente, ¿no? O sea, no debería tener problema con el sufrimiento de una foca cuando se la come una ballena orca, ni con el de innumerables animales cuando los muerde un tiburón, o con los pingüinos cuando se los come pues, básicamente casi cualquier animal de los voraces en el mar, ¿no? Focas, orcas, tiburones. Entonces no van a tener ningún problema con eso, sino con el hecho de que el ser humano lo coma animales. Por supuesto que todo esto se suma también el elemento del gran aporte de contaminación que tienen la industria cárnica en todo el mundo, o sea, masiva, ¿no? Incluso por simplemente los peos que se tiran las vacas, ya eso es una gran cantidad de metano, porque son demasiados animales simplemente engordando para ser sacrificados, ¿no? Entonces ahí el vegano empieza a cobrar valor como una actitud en contra de un sistema. Pero respecto al argumento de los animales, pues de alguna forma ya está desmontado, porque nosotros no somos más que otros animales que necesitan comer animales para vivir. O sea, es un ecosistema que tiene esas condiciones y aunque lo consideremos más compasivo, significa un problema de identidad el pretender que solo comamos vegetales. O sea, compasión a cambio de identidad humana y de adaptabilidad. Pero por supuesto que si vas a comer vegetales, seguramente pues vas a comer muchos más vegetales que lo que come alguien que se está comiendo un pedazo de carne, ¿no? Por grasas y proteínas concentradas que tiene la carne que debes de alguna manera sustituir con muchos granos o coles, ¿no? Entonces, eh, tenemos como resultado una policromía o otra vez una realidad movible, ¿no? Que depende del contexto de la persona, puesto que el argumento de la compasión está desmontado, pero no el de la ecología. Entonces, un vegano seguramente podrá creer que está aportando mucho al no consumir carne. Sin embargo, el exceso de consumo de vegetal por parte de poblaciones que aumenten, si aumentara el veganismo, entonces llegaríamos a un momento en el cual probablemente estamos deforestando muchos bosques para poder sembrar, ya que la siembra de otras formas en invernadero ha ocasionado, no nos ha prosperado mucho en realidad, seguimos dependiendo de la tierra para comer vegetales, ¿no?
Entonces, la tierra sometida completamente pues, a la necesidad de alimentación de gente, pues no parece que sea una vía propiamente ecológica. En resumen, pues, en términos fenomenológicos, más allá de lo que el sujeto considere necesario para sí mismo, por cuestiones orgánicas, perceptivas, porque le ocasiona demasiado sufrimiento el hecho de permanecer una cadena alimenticia animal perfectamente adaptada a las condiciones del planeta Tierra que hemos comprobado por todas las vías a lo largo de la historia, o sea que no hay duda, pero los seres humanos comemos de todo para adaptarnos y para vivir. Ahora bien, todo eso, a pesar de que queda desmontado en casi todos los sentidos sustentable la actitud del vegano, queda pues la actitud individual que se tiene respecto a, o sea, la posición que asume el sujeto respecto a un mundo donde pues todos tenemos derecho a elegir en qué participamos y en qué no participamos, sobre todo, bueno, si eso no implica el daño de nadie, no implica por lo tanto ninguna discusión ética ni moral, ¿no? Y en este caso no lo implica. Cualquier persona puede decidir no comer carne y no hay ningún problema con eso, por eso es que arranqué diciendo que el tema no es relevante. Empieza a ser relevante cuando se habla de un problema de identidad, de libertad personal, de adaptación y que el sujeto pues asume al decidir no ser suficientemente adaptable. El nivel más relevante para concluir el tema es más bien una reflexión que tenemos que tener sobre lo que ingerimos, sobre lo que nos prohíben ingerir, sobre lo que quisiéramos ingerir y no podemos por motivos económicos, sobre nuestro deseo alimentario completamente fuera de un nivel de sobrevivencia real. O sea, que tenemos que reflexionar sobre diferentes puntos respecto al acto de alimentarnos, ante el cual el problema del veganismo pues, puede empezar a incidir como otro de los mecanismos que uno observa para distraer de la conversación real. O sea, el sistema necesita que consumamos mucha más comida de la que necesitamos, que comamos por motivos culturales, de esparcimiento, de goce extra, de depresión, de reunión social, etcétera, etcétera, porque es una capacidad instalada que en sí misma va a venderse, va a ofrecerse y por lo tanto va a invadir el imaginario. Fíjense cómo el análisis nos ha traído al punto en el cual nosotros tenemos que ser autoconscientes de cómo nos alimentamos y de que en realidad, en general, la relación con el alimento, mucho más allá de la necesidad creativa, nos lleva a una tabla lógica. Estamos siendo capaces de producir en cualquiera de las formas que nosotros sabemos con honestidad si producimos, conocimiento, producción real, sobre todo conocimiento, que es lo que necesita el mundo, porque ya producción, pues las transnacionales producen todo lo que necesitamos, el problema es que no se distribuye. Entonces estaremos produciendo expresión, conocimiento, reflexión, organización, tanta como lo que consumimos, con honestidad, aún teniendo ya los laureles, títulos, propiedades, manteniéndote pues, con cierta seguridad dentro de una clase social, pero de verdad estás produciendo conocimiento para un cambio. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, no sé si los veganos, con su experiencia, esa pregunta quedaría pendiente. ¿Serán los veganos pues, personas que piensan más allá de la simple compasión o que creen que simplemente el dejar de comer carne ya los hace partícipes de algún tipo de forma de lucha o de actividad o de identidad? Bueno, esa pregunta queda para ellos. Y para los que comemos de todo, queda la pregunta de si somos capaces de reflexionar respecto a cuánto le cuesta al ecosistema nuestra alimentación industrial.